Cuando yo me crié, y también en mi familia, lo hacemos también, antes de la comida, si los invitamos a comer, antes de la comida siempre oramos. Después de la comida, tenemos un tiempo de devocionalcito, de familiar, pequeño. No es un sermón. Pero leemos la Biblia, compartimos un rato y después oramos otra vez. Cuando mis hijos inviten a sus amigos a llegar a la casa, ¿será que mejor no hacemos eso porque van a estar ofendidos? No, precisamente es el momento de hacer eso. ¿Para qué? Para que digan, ¿y por qué hacen eso? ¿Qué motivo tiene eso? Ellos vienen invitados a nuestro hogar, que es un hogar cristiano, y ellos también forman parte de lo que nosotros, la práctica que nosotros hacemos dentro de nuestro hogar, la rutina que nosotros tenemos. Al igual con el inconverso que llega al culto, quizás no va a entender todo de lo que nosotros tenemos. ¿Y esta cruz para qué es? Luego le voy a explicar. Después del culto se lo voy a explicar. ¿Y por qué oran tanto dentro de la iglesia? ¿Y por qué cantan tanto? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué el pastor hace eso? El que dirige hace eso. No entiendo eso. Y está bien. Porque eso le da oportunidad de decir, mira, gracias por las preguntas, por lo menos estamos llegando al punto de poder explicar la razón por la cual nosotros estamos en la iglesia. Pero no vamos a cambiar las cosas en nuestros cultos para acomodarnos a los inconversos que vienen. Ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. El culto es un encuentro dedicado para el pueblo de Dios, entre Dios y su pueblo. No está conectado. En la computadora. Sí, pero ¿dónde está? No, pero acá en la computadora. Se quitó, ven. Estoy ahora otra vez empoderado. Punto 4. Yo creo que lo perdimos una parte. Todos, ok. Punto 3. El encuentro entonces entre Dios y su pueblo debe incluir a todo el pueblo. Ya hablamos un poquito de eso sobre los niños y jóvenes. Tanto adultos como a jóvenes y niños. Debe incluir toda la familia y no solamente a los padres de familia. Algunas iglesias tienen una guardería para los niños pequeños, para que los padres puedan participar en el culto. Ojo. Porque ¿en qué punto entonces los niños van a estar acostumbrados para estar en el culto? Entonces uno va a decir, mira, quizás hasta los 2 años pueden estar afuera. Pero 2 años van a entrar. Si no estoy acostumbrado a eso tampoco, van a hacer mucha bulla y esa cosa, ¿verdad? O quizás algunos dirán, no, quizás hasta 3 o 4 años, porque son tan inquietos, ¿verdad? La disciplina no es tan mala para los niños en estas situaciones. Y, por otro lado, cuando yo estoy predicando y escucho un bebé llorando, no me molesta para nada, honestamente. Porque esto significa que toda la familia está presente para el culto. En nuestra iglesia tenemos una guardería para los niños. Entonces no tengo nada en contra de eso. Porque a veces algunos padres dicen, pero si los niños, tengo 4 niños, menor de 5. ¡Wow! ¡Te felicito!
Y si yo tengo 4 niños bajo la edad de 5, yo no puedo prestar atención a lo que están haciendo porque se... Sí, yo entiendo eso. Entonces no es una regla fija en cuanto a eso, pero hay que estar pensando que yo conozco iglesias que hasta los 12 años los tienen fuera del culto y no llegan hasta la iglesia hasta los 13 años, ya es muy tarde para ellos, para entender y realmente participar en lo que es el culto. Tengamos cuidado con eso. Punto 4. Como es un encuentro entre Dios y su pueblo, debemos considerar la participación del pueblo entero y no solamente de 1 o 2 personas. Eso no quiere decir que cada uno debe participar en cada culto, pero sí debe ofrecer a cada uno la oportunidad de participar de vez en cuando y hasta los niños. Ese punto también es un poco delicado. Porque entre más tenemos participación de la membresía en el dirigir el culto, más desorden vamos a tener también. ¿Qué dice 1 Corintios 14, versículo 30? Diga la hermana. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hace todo, en cuanto, es en el contexto del culto, hace todo decentemente y con orden. En la iglesia de cual yo vengo, solamente el pastor dirige todo el culto. Es la práctica que nosotros tenemos porque queremos mantener un buen orden dentro de la iglesia. En otras iglesias tienen quizás los dirigentes del culto. El problema es que cuando uno tiene, por ejemplo, ¿habrá lugar? Pregunto. Un poco delicado esa pregunta. ¿Habrá lugar para tener tiempo de una palabra de testimonio personal dentro de la iglesia? ¿Dentro del culto? Algunos dicen que sí, veo algunos que dicen que no. Sí. Lo que pasa muchas veces, por ejemplo, en cuanto a eso, yo sé que es un tema un poco delicado, está bien. Vayamos pensando en eso, pero vayamos pensando bien en eso. Porque si tenemos una persona que si la abrimos todo para que todos puedan decir alguna palabra, que cada uno diga una palabra que va completamente contra lo que dice la Biblia. Habla sobre cosas que mis Biblias están aquí, por favor. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que con algunas iglesias lo que hacen es que si uno quiere ofrecer algún testimonio, lo hacen antes del culto, o sea, ya están toda la gente, pero primero hablan con los ancianos de la iglesia o con el pastor de la iglesia para decirle que eso es lo que yo quiero compartir. Está bien. Mejor no hable de eso, pero puedes hablar de eso. Para que concuerda, para que no haya un desorden de una persona diciendo lo que usted le gana. Yo preferiría que tengamos mucho cuidado con eso de tener testimonios personales. Hay lugar para eso en grupos pequeños, células, en casa, o en una escuela dominical después, o si tienen sus actividades en grupo después del culto o algo así, que tengan la oportunidad de expresarse o algo así. Lo único que estoy diciendo es que ten cuidado con eso. Es muy importante que estemos pensando en eso. El material que nosotros tenemos tiene un tema sobre eso que tiene que ver con la participación o no participación de miembros de la iglesia en el culto. Y siempre tiene que estar bajo el principio general que tenemos del 1 de Corintios 14, 30, que tenemos que hacer todo decentemente y por orden. Ahora bien, piensen bien en ese versículo, porque yo conozco a algunos que dicen, es que ustedes ponen mucha atención en la iglesia,
ustedes ponen mucha atención a la última parte que dice decentemente y con orden. Dicen ellos, yo prefiero poner más atención a la primera parte. Haga todo. Decentemente con orden, sí, pero hágalo todo. Baile, payasos y todo, hágalo todo. ¿Ok? Ten cuidado con eso, porque realmente el enfoque de todo el capítulo 1 Corintios 14 es mantener el orden, porque habla también del papel de la mujer en el culto y todo lo que es lo que tiene que ver con el culto, que todo tiene que estar. Y es el último versículo que dice, haga todo, pero decentemente y con orden. Y cuando dice hágalo todo, hay que tomarlo en el contexto de lo que está escrito en el capítulo 14, cuando habla sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces Pablo está diciendo, lo que hemos hablado, lo que es permitible dentro del culto, hágalo. Y hágalo decentemente y con orden. Entonces no le permita a alguien decir, vete, hágalo todo. Pero entonces están sacando un texto para poner un pretexto personal de ellos. Un texto sin contexto, ¿qué es? Pretexto. Buenos estudiantes de hermenéutica. El culto público, además de ser, ¿alguna pregunta, comentario? Además de ser entre Dios y su pueblo, es un encuentro corporal. Hay culto personal y hay culto corporal también. ¿Y cómo se distingue estas cosas? El culto personal es lo que el individuo celebra en privado con Dios. No le quito importancia, es importante. Pero no es la misma cosa como hacer el culto corporal. Corporal tiene la palabra cuerpo, corpus, de latino. Corporal, el cuerpo de Cristo reunido para celebrar culto. Hay lugar también para el culto individual. Pero el culto público se trata de un culto corporal del pueblo de Dios. Por eso, corporal, cuerpo, grupo, en conjunto con otros. El culto es llamado por Dios, pero es organizado y supervisado por los oficios eclesiásticos de la congregación. Wow, está fuerte esa parte. Nosotros venimos a culto, no primeramente porque a nosotros nos da la gana de llegar a culto. Es Dios quien nos llama a que nos reunamos en culto. No es nuestra preferencia, ni tu preferencia, por ni el pastor, ni el anciano que llama al culto, es Dios que llama al culto. Y habiéndonos llamado al culto, son los ancianos de la iglesia que tienen la responsabilidad principal para cumplir con 1 Corintios 14:30. Velar para que todo está decentemente con orden. Y es importante que los ancianos de la iglesia que gobiernan tienen la responsabilidad de gobernar en la iglesia junto con el pastor de la iglesia, que ellos velan para supervisar lo que está pasando dentro del culto. Un ejemplo que nosotros hacemos y cuando uso ejemplos de nuestra iglesia, no estoy diciendo que es la forma correcta, solamente estoy dando un ejemplo de una iglesia reformada, conservadora, y la manera que ellos velan, o por lo menos presenten ante la misma congregación, enfatizando que son los ancianos que tienen responsabilidad para supervisar lo que está pasando dentro del culto, hasta la predicación de la palabra de Dios por el pastor. Eso tiene que ver con eclesiología. El pastor no es el que manda. Son los ancianos que tienen su responsabilidad.
otros deditos un poco dañaditos, quizás, ¿verdad? Recuerda que los ancianos tienen una responsabilidad de gobernar dentro de la iglesia. Y eso también, cuando pensamos en eso, en nuestra iglesia, lo que nosotros hacemos, los ancianos se reúnen antes del culto para orar con el pastor, pidiendo una bendición sobre el culto, pidiendo una oración sobre la predicación y los cánticos y los elementos del culto, pidiendo que el Señor sea bendecido en el culto. Eso para dar apoyo al pastor cuando él sale para predicar. Cuando entramos en nuestra iglesia, los ancianos salen de donde están reunidos, entren al culto. Cuando ellos entren, todo el mundo sabe, ahora empieza el culto. Ahora empieza el culto. Uno de los ancianos es nombrado el anciano de la semana, le decimos nosotros, que tiene responsabilidad principal durante la semana, especialmente durante este domingo, y lo turnamos. En la iglesia donde yo era pastor, teníamos 12 ancianos y 6 diáconos. Y turnamos con los 12 ancianos. Era una iglesia bastante grande. Cuando yo pastoreaba esta iglesia,